Hábitos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. A la hora que te encuentres viendo este podcast, yo me presento, soy Axel Herrera, el doctor Axel Herrera, y estoy aquí como invitado Santiago Medina. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy chimba, muy bacano, que nos ayuda a entender muchísimo cómo podemos nosotros vivir más en más armonía, en paz, en armonía. Hoy estamos desde el podcast Ser Integral. Y el día de hoy vamos a hablar de estilo de vida y vida saludable. Santi, ¿qué más, mijo? ¿Cómo vas, querido? ¿Qué has hecho hoy? Axel, como siempre, un gusto estar acá contigo presentando este podcast y un tema tan interesante como el que vamos a tocar y hablar hoy, que es el de vida sana y hábitos saludables. Y bueno, ¿y por qué este tema? Claro, principalmente porque todos merecemos tener una vida en bienestar, en salud, en armonía. Tantas cosas que nosotros buscamos como seres humanos, dentro de ellas está la salud. ¿Y por qué hoy día? Me gustaría que empecemos por ahí. ¿Tú qué crees, qué piensas? ¿Por qué hoy día la gente como que está despertando más, siento yo, como a buscar la salud en términos generales? ¿Por qué crees que la gente ahorita está como más preocupada por ese tema? Porque se han concientizado de que es algo realmente importante para llevar una vida sana. Sí, Por eso ahorita hay más personas que se están involucrando en el mundo fitness, en el gimnasio, les está apasionando más el gimnasio y obviamente para muchos no es fácil porque es como hacer lo que te incomoda, lo que no estás acostumbrado a hacer. eso, sí, Exacto, entonces pues considero que es por eso, porque se han concientizado de que el deporte, los buenos claro. hábitos, traen una vida más saludable, una vida más sana. Exacto. Ahora, hablando precisamente de eso, para empezar desde la raíz, ¿de dónde es que vienen nuestros hábitos? Porque es que también hay otra cosa que hay que contársela a la gente. Nosotros, los seres humanos, vivimos bajo el comando del piloto automático. Es el que aprendió un montón de cosas cuando estábamos chiquiticos y después al ser grandes, pues actuamos como se dice en el piloto automático. Estamos siendo de manera inconscientes, llevando nuestras vidas incluso con muy malos hábitos, malas prácticas. Por ejemplo, vamos a hablar de esos hábitos buenos y positivos que sí nos pueden llevar a una vida saludable, como por ejemplo la nutrición. Sí, ¿Sí? señor, es Una súper cosa de ellas. importante, sí, señor. Sí, por ejemplo, cuéntanos tú cómo un desayunito tuyo. Tú que este hombre come que da miedo. Yo lo he Me está visto, poniendo en pero, evidencia pero acá. alimentarlo es complejo este muchacho. Pero bueno, tú, ¿cómo por ejemplo, cómo es un desayuno tuyo? Pues realmente un desayuno mío así saludable, los huevitos cocidos, Sí, la frutica que le meto la frutica, pues el cereal no es que sea tan saludable, pero por ahí va por los laditos. depende del cereal. Eso, es más como, siempre pienso que es como un equilibrio. Sí, Uno sabe que está bien y que está mal. Entonces es como mantener ese equilibrio de alimentarse conscientemente. pero sabes que voy a hacerte ya ahí esa pregunta. ¿Realmente sabemos qué está bien y qué está mal? Porque ahí es donde está el lío. A nosotros no nos enseñaron a alimentarnos. No. Uno va y come lo que los padres le dan a uno. ¿Sí? Ahí es donde yo le digo siempre a la gente. A ti no te gusta, o sea, a ti no te gusta la comida que tú elegiste que te gustara. A Sí, ti te señor. gusta la comida que a ti te enseñaron a comer. Y entonces cuando tú dices, bueno, es que uno sabe qué es bueno y qué es malo. Hola Reina, ¿cómo estás? Bien, bienvenida. Que tú dices, no, es que uno sabe qué es bueno y qué es malo. ¿Qué tanto sabemos si es bueno y si es malo? Porque si yo voy a una casa, nuevamente que yo voy a ver a mis pacientes y voy a la alacena de ellos, a la cocina, y les digo, venga, ustedes me permiten ver ustedes qué comen. Huepucha, ustedes vieran lo que come en serio. Es terrible, brother. Entonces, Es las ¿qué tanto costumbres. sabemos qué es bueno y qué es malo? Pues, A ver, por ejemplo, yo algo que me ha costado un poquito y realmente a veces tomo el carácter de decir, no, la voluntad de decir no más, y es el dulce. Yo a claro, veces, el azúcar, los dulces, las garguerías. exacto, y a veces a mí me dan ganas de esas garguerías, A por eso veces digo, no, casi siempre te veo. no.
Y yo digo, no, 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 eso no puede ser y los dejo. Eso. Entonces tengo voluntad y que a veces me cometo mis pecados, Sí. pero realmente digo, no, no es Bueno, sano, ponle cuidado. Y no es de sano. esos pecados tú escuchas todo el tiempo que a mí me dice, me da risa porque de esos la gente peca todos los días de manera permanente, pero ellos se quieren mentir a sí mismos. Por ejemplo, yo le digo a una persona, oye, no comas pan, que es que el pan es Sí, malo. ¿Tú por señor. qué comes? Y casi siempre sabes que me responden. No, uno al año, doctor, uno al año no hace daño. Y yo le digo, De vez en cuando eso ay, no hace Dios mío. daño, dicen. Pero a ver, sumemos la cantidad de harinas que la gente normalmente come durante el día. Y yo le digo a las personas, ustedes saben cómo, yo estoy ahorita en Colombia, ustedes saben cómo el latinoamericano come. Y en Colombia yo les puedo contar a la gente cómo es que comemos los colombianos. Bueno, no me incluyo, pero hablo en plural porque soy colombiano. Pero aquí, ¿cuál es un alimento? Dime cómo es un desayuno normal de un colombiano. Sin quitar y sin poner, di la verdad. Un desayuno normal. ¿Cómo diría? Muchas veces el perico con las tajadas, con Sí. la arepa, el arroz. Pero perico para algunas personas es café con leche. Bueno, entonces huevitos revueltos. Huevo revuelto en cacerola o en eso, sí. Listo. ¿El huevo? ¿Ah? ¿Qué? Ah, bueno, y Ah, perico también es otra cosa para el colombiano. Ese polvito blanco que no, pero un desayuno, a ver, ¿cuál es? ¿Qué sería? ¿El huevo, el huevo el huevo y a veces también le meten calentado. con calentado? Calentado, Sí. arepa, Arepa, chorizo, sí. Ok, pero a ver, y el yo, pancito y bueno, después chocolatico. eso. El colombiano, nosotros los latinos comemos muy mal. Y el colombiano come muy mal, aunque qué curioso que estamos en el puesto 6 de mayor índice de obesidad en Latinoamérica. O sea, no estamos tan graves. Tampoco Pero estamos tan mal, pues. eso, pero de todas maneras, la gente, vea, un desayuno en Colombia, les digo cómo es. Mucha gente, pues que de verdad de pronto no tienen cómo alimentarse mejor o tienen el dinero para comprarse para alimentarse mejor, que es lo triste. Normalmente la gente se despierta y cuando el desayuno es café, como tú dices, o chocolate o aguapanela. Y eso lo acompañan con el pancito que vende el señor en la calle, el pancito con el buñuelo, con la almojábana, con el pan de bono, ¿cierto? Eso es lo que come la gente, comen un buñuelo, un pan de bono y una almojábana con café y se van o para el colegio o para trabajar Uy, o muchas esto. veces. Vamos a revisar qué nutrientes tiene esto, por ejemplo. O sea, primero, yo les he dicho, siempre les digo que ojo con los 3 venenos blancos: azúcar, Harina harina y y sal. sal. Y fíjate que esos elementos contienen las tres cosas. Las tres cosas. El buñuelo, el pan de bono y la almojábana tienen sal, azúcar y harinas. Claro, le echan saborizante, le echan queso, toda esa onda. Pero ojo, porque eso no es un alimento. Las células no se alimentan de eso. Entonces imagínate No que tiene tú no nutrientes. tiene. Tú desde la mañana no le estás proporcionando la correcta nutrición ¿hay una pregunta? ¿Sí? Imagínate. Bueno, qué bueno, gracias por haber dicho eso, porque miren que nosotros estamos muy acostumbrados. Hay una industria que es muy poderosa en el mundo, que creció muchísimo después de la revolución industrial, cuando se industrializó la comida, el maíz y el trigo. El trigo ya dejó de ser, Santi, el trigo de hace 100 años, hermano. Hoy día ya es muy conservado y lo que dice Paula precisamente, o sea, nosotros ya no nos alimentamos de cosas que son realmente muy orgánicas. El padre de la medicina anteriormente, Hipócrates, 350 años antes de Cristo, dijo: que tus alimentos sean tu medicina y que tu medicina sean tus alimentos. En ese entonces el trigo y el maíz pues eran saludables. Pero hoy día el colombiano come arepa, el centroamericano come la tortilla y el norteamericano o el mexicano, que es de Norteamérica, pues come la tortilla. Y en otras partes del mundo se come mucho derivados del maíz y de la harina en forma de tortilla, y esos alimentos no están realmente concentrados de micro y macromoléculas. Lo único que tienen es gluten, exceso de harinas, exceso de carbohidratos refinados, y eso hace que la célula se intoxique. Entonces, por ejemplo, ¿cómo es bueno, ¿tú qué sabes, por ejemplo, de las proteínas? ¿Qué le puedes decir
a la gente, tú eres un muchacho de 29 años, con mucha energía, con mucha vitalidad, con un super cuerpazo, te cuidas, me gusta mucho esa parte, porque yo también, desde muy pequeñito, también he tenido ese estilo de vida. Pero, por ejemplo, ¿tú cómo te alimentas? ¿Qué tipo de proteínas tú le integras a tu cuerpo? ¿Qué le puedes decir a la gente? Como qué cositas tú sientes desde tu conocimiento, ¿no? Sí, pero realmente yo no soy mucho de las proteínas sintéticas, Ujú. si te soy sincero, yo soy más de la energía animal, de la proteína animal. Sí, Entonces yo siempre me meto mi buena pechuguita, sí, mi buena carne, mi buen filete de carne, los huevitos, sí. arroz. A veces le meto al arroz, pero a veces también lo dejo a un lado aparte y le bajo la porción por ensaladita y así. Y, y los buenos hábitos que también suman mucho. Que estás tomando además la isotónica, va a empezar a tomar los Además de moleculares. eso, sí, la isotónica, que me da mucha energía, Sí. que me gusta porque además de eso es natural. Pero, por Es que ejemplo, lo que dice, a mí no me gusta mucho tomar esas proteínas ni cosas sintéticas, ni... sí, No, es que muchas no, a ver, hay unas muy buenas. Por ejemplo, la que yo produzco es muy buena porque es vegetal y es muy eso, buena. Y tiene, aparte eso es tiene la otra cosa. albúmina, que es esa parte fuerte de la proteína del huevo, ¿cierto? Tú estabas hablando precisamente de cosas que comes. Hay algo que tiene la gente que yo necesito que lo entiendan perfectamente con respecto al tipo de proteínas que nosotros nos alimentamos. Las células se alimentan de micro y macromoléculas. Las micromoléculas son las que nos proveen a nosotros las vitaminas, los minerales, los antioxidantes, los polifenoles, los fitoesteroles, los carotenoides, taninos, oligoelementos. Bueno, y las proteínas, y los macronutrientes son las proteínas, los carbohidratos y las grasas. Sí, señor. Listo. En la revolución industrial, lo que yo les hablé en los años 50, 60 por allí, hicieron una propaganda a nivel mundial donde le mintieron a la gente, la engañaron para que esas dos industrias de las que yo hablé ahorita, el maíz y el trigo, pudieran crecer. Ustedes analicen que la mayoría de cosas que compramos en el supermercado es conservado. Sí, Tiene señor. exceso de conservantes, salen nitratos, Sodio. mu- Muchos ex- alimentos aparecen exceso de sodio. exceso de sodio, que también lo he explicado. El sodio es necesario en el cuerpo para producir energía, pero el tema es el exceso de sodio es el que va dañando las venas y las arterias, como por ejemplo, lo que les he dicho, para que tengan mucho cuidado. ¿De dónde viene la diabetes? ¿Cómo se empieza a producir la diabetes, la hipertensión, todo eso? Y es de comer sin conocimiento, comer toda esta cantidad de harinas que precisamente le dijeron a las personas en los años 60 que la base de la alimentación tenía que ser 60% carbohidratos, 30 o 35% proteínas y 5% grasa. Y eso es totalmente desequilibrado desde el punto de vista que tú lo ves, porque si tú comes mucho carbohidrato complejo, refinado, y de esa cantidad de harinas y de toda esa cantidad de cosas que están conservadas, el cuerpo se va a enfermar. Entonces tú hablas de la proteína animal, como por ejemplo el pollo, el pescado, la carne. Las mejores proteínas magras animales vienen el pollo y el pescado, Sí, ¿sí? señor. Pero si ya tú quieres y necesitas grasa, porque el cuerpo necesita grasa, meterle una muy buena proteína de carne de res o de cerdo. Sin embargo, aquí hay un mito que hay que entender. ¿Tú sabes que existe la proteína vegetal? No, señor. ¿No? Bueno, te voy a explicar. ¿Qué proteína vegetal es de mucho poder y nos ayuda a nosotros, obviamente, a construir esas cadenas enzimáticas, esas cadenas de moléculas y de proteínas reguladoras que hacen que recuperemos genes? Entonces, por ejemplo, el cuerpo absorbe más la proteína mucho más rápido, la proteína vegetal, que el animal. Sin embargo, la vegetal es mucho más fuerte y más poderosa, tiene unas moléculas mucho más poderosas por el hidrógeno que contiene esta proteína, ¿sí? Porque es de animal. En el reino vegetal tenemos, por ejemplo, el brócoli y la espinaca. Ah, sí. Brócoli y espinaca, Es muy bueno. nosotros absorbemos el 48 el 52% de esa proteína. Pero, por ejemplo, tú te comes un filete de pollo de 300 gramos, lo que absorbe el cuerpo realmente son un poquito más de 120 gramos. Lo otro el cuerpo lo acumula,
lo sostiene o sea, lo retiene a manera de toxinas. Esa es la única diferencia, que el cuerpo tarda más en digerir las proteínas animales que la proteína vegetal. Tú puedes comer o sea, saber comer en qué momento te comes un plato de lentejas, un plato de garbanzos, un plato de frijoles, que son muy buenas proteínas vegetales. Luego lo combinas con muy buen líquido, buena nutrición de jugos moleculares, por ejemplo, y después le puede meter, digamos, el huevo. Tú hablaste del huevo. Sí, el huevo tiene buena proteína, Es la muy mejor buena fuente de proteína que hay proteínas. animal, muy buena fuente de proteína. Ahora, ¿qué pasa? Que la gente se alimenta más de carbohidratos, Sí, señor. que ahí es donde está el tema. Nosotros podemos alimentarnos de carbohidratos, pero carbohidratos que quemen rápido, como por ejemplo los del reino vegetal y las frutas también, las frutas, las verduras, las legumbres, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando nosotros comemos mucho de ese carbohidrato que es complejo y que está refinado, por ejemplo, de lo que compra la gente en el supermercado? Que ahí es donde vienen los problemas, la gente empieza a engordarse, entonces la obesidad. Después de la obesidad viene la diabetes, porque al consumir tanto carbohidrato, el carbohidrato se convierte en glucosa. O sea, la energía del cuerpo se produce por la glucosa que nosotros acumulamos y es convertida y sintetizada a partir del carbohidrato. Y podemos producir también energía a través de las proteínas y a través de las grasas. Pero ¿qué pasa? Que la gente come mucho de la gasolina que no funciona, o sea, come mucho el carbohidrato que es malo. Tú hablaste del arroz. El Sí, arroz señor. no es dañino realmente. Depende de la cantidad. ¿Qué pasa? Ahí es donde cambia la cosa. Exacto, ¿qué pasa? Que el arroz es 78-80% de glucosa en la sangre. Entonces, si tú comes mucho arroz, se sube mucho los niveles de glucosa y de insulina en la sangre. Y ahí es donde viene, que yo le digo a la gente, tengan presten atención, Eso te viene la diabetes. porque primero la diabetes y luego eso, que te pegues un poquitico más allí. Luego muchas gracias, mi productora linda. Entonces, la diabetes y después de la diabetes, tú estar consumiendo mucha harina que se convierte en azúcar, vienen los triglicéridos. Vea que a la gente la han engañado, amigos. Ustedes tengan cuidado. A la gente la han engañado con el tema de los triglicéridos. Porque le han dicho que lo que produce infartos, ¿qué es? ¿Tú qué crees? ¿Qué le han dicho? Que la grasa, han dicho que la grasa, ¿Y qué sabes tú de eso? no sé mucho. Ok, pues, o sea, te voy a explicar. La grasa animal es muy poderosa para el cuerpo porque produce una molécula que es necesaria para el organismo, que es el colesterol. La gente está confundida con el tema del colesterol y dice, no, que es que el colesterol produce infartos. Mentira, no crean en eso no es verdad. Porque lo que realmente produce infartos son los triglicéridos. Y el triglicérido es grasa liberada en la sangre. ¿Y qué produce el triglicérido? El azúcar, ¿sí? Y los carbohidratos. No lo produce la grasa ni la proteína animal, lo produce es el carbohidrato y el azúcar. Es que el azúcar es el mayor veneno que puede entrar en el Claro, cuerpo. es que el cuerpo no necesita azúcar. A ver, nosotros tenemos muchos carbohidratos que se convierten en glucosa, tenemos diferentes glucosa, carosa, la destroza, bueno, pero, perdón, la sacarosa es la que es refinada, esa es la que nosotros no debemos consumir. Hay personas que dicen, no, pero es que yo soy diabético y mi médico me dijo que no consumiera jugos o consumiera frutas. Claro, la fruta tiene la fructuosa, pero además tiene la fibra. Que aquí hay una cosa muy importante para hablar respecto a esto y es de la microbiota. Cuando nosotros no nos sabemos alimentar, Santi, es cuando empiezan esos malestares, la inflamación del colon, del intestino, porque le estamos aportando mucha comida procesada, hermano. Totalmente, y el cuerpo se desgasta en esa digestión. Cuéntanos, por ejemplo, tú cuando vas a hacer entrenamiento, el deporte, ¿tú cómo te alimentas? ¿Qué comes antes, qué comes durante y qué comes después del entreno? Por ejemplo, tú, un día de entreno tuyo. Pues realmente yo siempre trato de alimentarme, entre comillas, bien, ¿sí o qué? Entonces, eh, por ejemplo, en las mañanas que estoy entrenando, básicamente ahorita en las mañanas, entonces siempre me tomo mi juguito de naranja, mis huevos, el arrocito, pero poco. Y siempre mi arepita con queso, que sí me gusta.
y ya luego me voy a entrenar y la estoy pasando con agüita con limón. Acuérdate de pegarte un poco más de Agüita ahí. con limón. Sí. Y ya luego el entreno, ahí sí ya viene lo que es el buen filete de pollo, de carne, los principios, la ¿Cómo qué? cocina, Como como frijol, frijol, lentejas. lentejas, Claro. y siempre nunca me falta la ensaladita, o sea, siempre la ensalada. Bueno, miren, por ejemplo, esto es un alimento, digamos, un poco típico del colombiano. El colombiano come muy así. Casi siempre nosotros los colombianos mezclamos arroz con las legumbres. Sí, Y ahí hay señor. un grave error, porque aparte de eso, un almuerzo en México se llama comida, una comida, almuerzo en otros países está cargadísimo. O sea, miren un plato, por ejemplo, colombiano como la bandeja paisa. La bandeja paisa muy rica, es una chimba, muy delicioso. Tú te lo comes y quedas en camilla por ahí 3 o 4 horas. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí es donde está la explicación bioquímica y la explicación científica de por qué nosotros no debemos comer de esa manera. Le agredimos mucho el organismo, principalmente porque el cuerpo puede asimilar, digerir y metabolizar una cierta cantidad de alimento, de nutrientes. El estómago puede albergar 1,5 kilos, podemos albergar en nuestro estómago, se puede distendir de una manera bastante interesante. Sin embargo, entre más tu comida le metas al cuerpo, más rápido te envejeces, más rápido se oxidan las células. Y entonces ahí es donde está el tema de cómo nosotros hemos adquirido esos hábitos, porque desde un principio, amigos y amigas, pues como les dije desde un principio, valga la redundancia, a ti y a mí, a Santi, a Anderson, a Paula y a todas las personas que están viendo, nos gusta la comida y nosotros nos alimentamos principalmente de lo que nos enseñó nuestro papá y nuestra Sí, mamá de comer. totalmente. ¿Cuál es el punto? Cuando yo a veces voy a una familia, me disculpo lo que voy a decir, lo digo con cariño, pero es una realidad. Llego de pronto a donde familias donde están gorditos, obesos, todos, desde el abuelo hasta el niño más chiquitico de 3 añitos, es así de gordito. Sí, Y entonces la gente se ha comido el cuento de la genética. Que es que yo soy gordo porque mi papá y mi mamá es gorda. Que es que yo tengo cáncer porque a mi papá, a mi mamá les dio cáncer. O a mí me va a dar cáncer porque mi mamá o mi papá tuvo. O sea, nos han confundido mucho con el tema de la herencia. Pero volviendo al punto, yo llego de manera pedagógica a enseñarle a la familia, oye, es importante por epigenética, nosotros podemos reconvertir genes. Si tú estás gordito, puedes enflaquecer. Si tú estás flaquito, puedes total, todo depende de los hábitos. exacto. Y ahí es donde está. Que observo en muchas familias que no tienen siquiera conciencia. Yo he ido a estas familias a decirles, miren, no puedes comer, o sea, no debes comer pan por esta razón. O sea, les explico todo el tema como es, lo que estamos hablando ahorita. Y vas a la alacena, vas a la cocina y solo está lleno de harinas, de carbohidratos refinados, de comida enlatada, de comida procesada. Y cuando yo les digo, familia, miren, es que esto es lo que los tiene a ustedes obesos. Y la gente se enoja, hermano. Se emputan con Eso uno que es, porque uno les dice, pues la verdad, ¿cierto? Y es muy triste porque principalmente lo que queremos mostrar a la gente es que los hábitos vienen desde el seno familiar. Desde ahí desde lo las aprendimos. costumbres, claro, desde qué costumbres fueron adaptadas desde la niñez. ¿En tu familia ha sido deportista o en tu familia hay personas, digamos, obesas, ¿no? O gente Realmente, que no se cuide mucho del cuerpo y eso. pues realmente obesas, no. No. Hay unas personas que les gusta así entrenar, ¿Mm? pero pues yo realmente hablo por mí. Si he sido mucho más deportista, pues siempre me ha gustado todos los deportes, Excelente, sí. el trotar, Ujú. montar bici, el gimnasio, el fútbol. Sí. Antes también estaba en fútbol. Y siempre ha sido como eso, esa costumbre del deporte, Pero desde entonces siempre. a ti te inculcaron eso de chiquitico o a ti por qué te gustó la vida sana? Porque aquí viene una cosa y antes de que respondas, volvemos al principio. Lo que tú y yo sabemos, lo que tú y yo hemos aprendido, alguien nos lo enseñó y fueron nuestros padres al principio. Ya después nosotros aprendimos por otros métodos, pero ¿en tu casa te inculcaron estilo de vida o no? Pues realmente
Con mi padre siempre hacía deporte porque él le gustaba el fútbol, entonces yo con él empecé el fútbol. Sí. Pero ahí es donde va la cosa, que muchas veces uno escoge esa identidad que uno tiene hoy en día. Ujú. Entonces yo en mi niñez pues era delgadito, entonces Era un yo espárrago, sí, era todo. era todo alto y delgado, entonces yo dije, no, yo quiero volverme bien grandote y bien Bien, fuerte. bien viga. Entonces pasaba muchas veces por ahí por la calle 12 que estaba el gimnasio y yo tenía 13 años y entonces yo dije, no, yo me quiero meter al gym y comenzar a jalarle a las El pesas, Atlas el sería allí. Atlas. Entonces yo empecé en el Atlas como a los 14 años, 13 14 años. Y ya luego, como en 11 que ya tenía como 17 años, yo ya estaba allí bien grandote, ya en 11 bien grandote. Entonces, realmente muchas veces no es que te lo inculquen, es que tú lo buscas. Porque muchas personas Pues tú, porque no todo el mundo lo hace, tú lo hiciste. exacto, entonces, pues de eso quiero hablar también, de que la vida sana y los buenos hábitos y la identidad que uno escoge depende de lo que uno realmente quiere ser en su vida. Pero tú buscaste un ideal porque tú observaste, de pronto no te lo enseñó tu papá y tu mamá, pero el internet, las redes, la televisión, etcétera, estilo de vida, ¿de dónde quisiste copiarlo? De pronto a veces uno sí escoge una referencia. Eso, Y sí. entonces en ese momento yo sí tenía un primo que le gustaba harto el deporte y era así bien grandote, pintoso y todo. Entonces Ajá. yo, "Oh, no, yo también quiero ser como el primo, ¿sí me entiendes?" Sí, sí, Entonces sí. a veces uno tiene esas referencias de decir, yo quiero ser así, Vea, y ¿me mire lo entiendes? importante de lo que acaba de decir Santi, porque nosotros normalmente cuando estamos pequeños, nosotros idealizamos cosas o Totalmente, personas sí y a señor. veces tenemos la influencia de ¿Qué es lo triste? Hoy día, amigos, familia, la influencia que están teniendo nuestros jóvenes no es realmente tan positiva. O sea, hay una influencia en la cual, bueno, y vamos a hablar de los influencers. Estas personas que la mayoría están en las redes sociales hablando pura mierda y estupideces. Y ese es el idealismo que están siguiendo muchos niños hoy día y muchos jóvenes. Están viendo a unos idiotas estar hablando pendejadas en las redes sociales y solo siguen esas estupideces. Y sí, existen personas que tal vez como tú o como yo y algunos otros que buscamos generar conciencia, pues montamos videos de salud, damos consejos, etcétera, de nutrición, etcétera. Pero hoy día, ¿no te parece que la influencia hacia los pelados hoy día es mucho más tóxica y nociva? O sea, que hoy los chinos no están teniendo hábitos saludables porque están inundados, están tóxicos de las redes sociales tóxicas. Sí señor, totalmente. O sea, siguen, como tú dices, influencers y comienzan a actuar como ellos, a querer ser como ellos. Ujú. Y entonces, ¿qué están copiando? Sí, pues que no, no son realmente ni cosas positivas. Hablamos el otro día, en el otro podcast que tuve una amiga, una psicóloga acá, estuvimos hablando del tema de cómo es que nosotros los padres influimos en nuestros hijos a partir de la forma como les hablamos a ellos. Pero además la influencia que nosotros tenemos de factores externos como por ejemplo las redes sociales, las malas amistades, la televisión, la radio. Y en la radio, pues toda esta cantidad de música tóxica, hablando literalmente del reggaetón, que tienen puras letras de mierda y lo único que hacen es influir sobre los chicos de manera positiva. Y ahí es donde viene el tema de volviendo al punto de la salud, volviendo al punto del bienestar, de cómo nosotros queremos vivir y fluir, y por qué es importante estos consejos, estas ideas, es de, ¿qué le dirías tú, por ejemplo, hoy día a los pelados? Pues tú todavía eres un pelado, tienes 29 años y eres un man enfocado, o sea, yo te admiro mucho siempre te lo he Gracias, dicho, Axel. Santi es un joven, un pelado joven, con una mentalidad brillante, con unas ideas muy interesantes, muy claras, con un norte que lo va definiendo poco a poco, porque igual uno lo va moldeando siempre. Y lo que rescato es que tal vez tú en algún momento estuviste intoxicado de ese mundo adolescente, pero es cierto, pero en algún momento cambiaste eso, ¿o qué? Sí, totalmente. O sea, uno cuando es más joven, digámoslo así, porque Más es pelado. más pelado, Sí. uno es inmaduro en muchas cosas y no tiene mucha conciencia sobre la vida. Mm. Sí, pero a pesar, cuando va pasando el tiempo, tú vas comenzando y aprendes realmente en qué consiste la vida y es como encontrar ese propósito. Sí, Claro. muchas personas o muchos jóvenes viven el día a día
y la loquera y una cosa y que la otra, pero lo que más, o sea, lo que yo puedo aconsejar es que cada persona busque un propósito superior, ¿sí me Exacto. entiendes? De quién soy hoy y en qué me quiero convertir. Realmente yo soy o quiero ser esta persona que estoy siendo hoy, o a las personas que tengo al lado son las personas que de verdad quiero tener en Exacto, mi quienes me vida, rodean. Pero, por quién ejemplo, me un rodea en mi consejo vida. tú para los padres, ¿qué errores crees tú que cometemos? Yo me incluyo porque soy padre. Los padres a la hora de educar y de guiar y de llevar por un patrón positivo de vida a sus hijos. ¿Qué crees? Porque estamos hablando de estilo de vida Sí, sana, señor. de hábitos, y los hábitos se aprenden en el hogar. Entonces, si la gente hoy día está tan mal habituada, es decir, come tan mal, piensa tan mal, siente tan mal, actúa tan mal en contra de sí mismo y en contra de otras personas, y se supone que yo lo aprendí en el hogar, entonces, ¿no crees que la educación le está faltando algo? No solo en el hogar, sino en la educación que nos proporciona el mismo gobierno. Totalmente, porque es como lo hablábamos la vez pasada, que lo hablamos con Germán. eh, la educación de ahora, o la que se ejerce en este momento, eh, no está diseñada para la vida, pues por así decirlo. ¿Me entiendes? Entonces, ¿yo qué le puedo aconsejar a sus padres? Es como tener una mejor comunicación con sus hijos, ¿sí? De una manera sana, entre comillas, de que el hijo se vuelva más como un amigo, de que le digas realmente, lo aconsejes de la vida, de que la vida, pues, en muchas ocasiones no es fácil, Sí. ¿sí? Puedes cometer malas decisiones, puedes estar perdiendo tu juventud, y la idea es como aprovechar aprovechar todas las cosas que podemos hacer y potencializar ese ser supremo que cada uno de nosotros posee. O sea que el consejo, por ejemplo, con los padres es que tomen en cuenta que sus hijos son una esponjita, que es un universo que aprende, aprende, aprende. Ay, algo pasó allí. Eh, ¿Por qué se quitó? Ponlo nuevamente. Mm, ven, Seguro por eso, la luz, perdón. porque se cayó eso de pronto. No, pero la luz, ¿está alumbrando por detrás el micrófono o no? No, ahora sí. Ponlo nuevamente, por favor. Este, ¿qué decía yo? Entonces, que lo que estamos hablando con respecto a este tema de los hábitos que son aprendidos. Yo Sí, aprendí, es señor. decir, yo vi a mi padre actuar de cierta manera, vi a mi mamá actuar de cierta manera y empiezo a copiar, empiezo a tomar ese rol de aprendiz, porque lo hago toda la vida estoy aprendiendo, incluso hasta el día en que me muera, mi cerebro está aprendiendo, está recopilando información. Entonces, basado en lo que acabas de decir, ¿sientes tú que a los padres hay que decirles, preocúpate más por descubrir las fortalezas de tu hijo, Sí, señor. impúlsalo y ayúdalo a que lleve una vida sana, con sanos hábitos? Hoy día que estamos en este mundo tan loco, tan vuelto a mierda, la verdad es que esa es la verdad, discúlpeme la palabra, pero es que esto está loco, donde hay tanta discusión, donde hay tanto concepto, donde hay tanta información que nos confunde y que nos está volviendo a los seres humanos en rivales. Miren, hoy, por ejemplo, hoy, entre paréntesis, hoy hablando con un amigo, una cosa que él comparte de política, y yo le digo, me da mucha tristeza que una persona como tú, por ejemplo, que yo siento que eres inteligente, le dije a mi amigo, comulgues con, por ejemplo, cosas como la guerra y la violencia y justifique que unas personas sean violentas con otras por el hecho de que las otras personas en algún momento lo fueron. Entonces miren cómo la mente se ha manipulado, nos han dividido, dividen la opinión, nos ponen en contra unos con otros, ¿sí? Y eso tiene que ver precisamente con esos malos hábitos que nosotros tenemos, de que incluso no aprendemos a conocer y a interpretar y a mejorar nuestra calidad de vida, y nuestra calidad de pensamientos también se vuelve en malos hábitos. Tú, por ejemplo, ¿qué haces para no dejarte intoxicar de tanta mierda que hay en el mundo? Y no dejarte dañar tu corazón,
con rivalidades absurdas, con conceptos tontos que lo hacen a uno de pronto enemistarse de un amigo por conceptos religiosos, por conceptos políticos, por incluso conceptos de ideales de estilo de vida. ¿Tú cómo haces para alejarte de eso, por ejemplo? Eso se hace dominando el ego, Wow, sí. desde ahí parte todo. Tú me dijiste el otro día que tú empezaste a hacer unos ejercicios. ¿Cómo fue eso? Que anteriormente tú eras una persona explosiva y después empezaste a dominar ese mal Claro, temperamento. es que como lo dije ahora, uno con el tiempo aprende de sus errores y ese es el proceso que vive cada ser humano y depende de cómo lo toma. Sí, Entonces mi proceso fue que en algún momento tomé malas decisiones y dije, hey, párale, tú no puedes seguir cometiendo estos errores, sí, tienes que comenzar a tener más autocontrol de ti mismo, de tu vida, eh, ser una persona más tranquila, tener más dominio propio, sí. que el dominio se consigue día tras día con pequeñas cosas. Ujú. Tú empiezas con pequeñas cosas, a lo último nada te domina, tú sientes que dominas la situación, uno no tiene Exacto, control de muchas cosas, ¿sí me exacto. entiendes? Pero Sí. entonces uno domina las distintas situaciones con el dominio propio. Y como lo acaba de decir Santi, si tú te quieres convertir en una persona extraordinaria, tienes que acostumbrarte a hacer muchas cosas ordinarias Sí, señor. día a día, en tu día. ¿Qué cosas ordinarias, por ejemplo, tú haces de buenos hábitos que la gente pueda copiar, por ejemplo? Por ejemplo, ahorita le estoy implementando más la lectura. Sí. Me La estoy... lectura, miren, para que lean Sí, este señor. libro, adivinen qué hay ahí, ahí, ahora se los comento. La lectura, pequeños pasos como levantarse más temprano, Sí, la meditación se ha convertido en algo que se está volviendo parte de mi vida, donde me enseña a manifestar, a sí. proyectar, a visualizar muchas cosas bonitas que cada uno de nosotros puede hacerlo desde el corazón, desde la intención, que esos son pequeños pasos que hacen grandes diferencias. Totalmente. ¿Sí me entiendes? Soñar en grande. Soñar en grande, o sea, sentirse merecedor de las cosas, dejar el enojo a un lado, Sí. ¿sí me entiendes? Tener más autocontrol de sí mismo, dejar Y ese estrés. Muchas veces nos estresamos por cosas que realmente ni siquiera merecen el estrés de claro, nosotros, de nuestra parte. o guardar, por ejemplo, emociones de manera constante y permanente, ese es otro hábito. Este es un muy mal hábito de nosotros, tomar de manera personal una discusión. Ahorita tú y yo nos estresamos un poco, pero uno suelta, ya, soltamos, somos parceros, somos amigos, Sí, nos señor. queremos. Eso es normal, eso, la interacción entre los seres humanos, esa parte hay que entenderla que es normal. Pero ¿sabes dónde, ya para que continúe esa parte, amigos? En lo que acaba de decir Santi, es súper clave e importante el no tomarse tan en serio los conceptos que emiten otros seres humanos hacia ti o hacia la vida. El hecho de yo tomar de manera personal que tú me digas algo que a mí no me gustó y yo me lleno y me cargo, ese es un muy mal hábito. O sea, estamos hablando de estilo de vida saludable y el concepto de yo creerme a mí mismo poderoso, como tú lo acabas de decir, de creerme merecedor de Sí, tantas señor. cosas bonitas, como de tener amistades lindas, como de tener una persona valiosa en la vida para uno, en la parte sentimental, como tener un equipo de trabajo armonioso, Sí, como señor. tener ingresos, digamos, económicos, financieros, desde el amor, desde la abundancia, no desde el estrés. O sea, construir una personalidad de éxito no es fácil. Y los buenos hábitos, precisamente, me acordé de la pregunta que te iba a hacer. ¿Tú qué piensas que, cuál es la diferencia que existe entre aquellos seres humanos que todo lo han logrado, brother? Que todo, que son súper exitosos, que son ganadores, a aquellos que siempre quieren, pero nunca hacen y nunca logran. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué tú ves de esa gente? ¿Qué hábitos positivos crees que tienen esas personas? Principalmente a esas personas hay que admirarlas Totalmente. mucho y cuando uno ve a alguien poderoso, alguien millonario, uno desde ahí empieza todo. Aplaudirle. Aplaudirle y Claro. dice, wow, este man
lo admiro, berraco. Sí, Y lo que esa persona es la acción. sí. Sin La acción, diferencia, tú dices la diferencia es la que acción, ellos el actúan. empezar a Sí, hacer, sí, tener la actitud, la voluntad de hacer muchas cosas, de tener esa iniciativa, o sea, como ese arranque, sí, es muy importante. De sí. las personas que, ay, yo quiero, pero no lo hacen, ¿me entiendes? Acompañado de muy buenos hábitos, esas personas aprovechan su tiempo, aprovechan su día, intentan invertir la mayor parte de su tiempo en las cosas que realmente quieren hacer. Exacto. ¿Sí me Me entiende? Entonces, encanta. Eso que está diciendo Santi es genial, es fabuloso, porque precisamente eso es lo que diferencia a ciertos tipos de personalidades con otras. Nosotros ya casi vamos al primer corte comercial y antes de irnos y dejarlos a ustedes con unos anuncios, eh, quiero que reflexionen y reflexionemos nosotros acá. Y es una preguntita que yo quiero que contestes ahora cuando regresemos es, ¿qué es lo que tú viniste a buscar a la vida? Y es una pregunta que yo le hago siempre a mis coaches, a mis alumnos, a mis estudiantes, a mis pacientes. Y yo quisiera que ahorita comencemos por eso. Reflexiona sobre esto. ¿Qué es lo que tú viniste a buscar a la vida? ¿Y por qué es que tú no tienes buenos hábitos si no los tienes? Y aquel que sí los tiene, me encantaría que me escribas allí. Estos son los hábitos que yo tengo para que lo vamos a estar compartiendo en todas las redes sociales. Y por favor, para que tengan en cuenta que todo, nuevamente, todo lo que nosotros sabemos, conocemos de la vida, lo hemos aprendido. Y tú bien puedes desaprender lo que mal aprendiste. sí, Ese es señor. el mensaje que yo quiero dejarles antes de irnos. Podemos tener malos hábitos. Sí, Y hay señor. gente que determina que así como nació, así va a morir. No, si tú naciste pobre, entre comillas, no es la obligación tuya de morir pobre. Ya sí es tu responsabilidad de morir pobre, porque ya sabes que tú eres millonario, ya sabes que viniste a disfrutar la vida en paz y en armonía. Si tú quieres vivir en paz y en armonía, debes vivir saludable. Y para vivir saludable debes tener hábitos saludables, aprender a alimentarte, aprender a Sí, respirar, señor. aprender a dormir, a descansar, a meditar como tú lo dijiste, aprender a hacer ejercicio como por ejemplo, aprender a pensar y a sentir de manera positiva. Entonces, cuando regresemos, Totalmente, porque es como un equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu, esa que es. es lo más importante para tener una vida sana. Bueno, aquí los dejamos un ratito en este podcast Ser Integral. Estamos hablando de vida saludable, estilo de vida y buenos hábitos. Nos vemos hasta el ratito. Regresamos. Chao, chao. Que tu vida sea más fácil. Te presentamos la nueva app Confenalco Quindío. Descárgala buscando Confenalco Quindío en las tiendas de Apple y Android o encuentra los enlaces directos en nuestra página web. Ingresar es fácil y seguro. Escribe tu número de documento. Recibirás un código en tu correo registrado. Cópialo, pégalo en la app y listo. Ya dentro podrás consultar la cuota monetaria de tus beneficiarios, actualizar tus datos personales, acceder a la tienda virtual y descargar tus certificados al instante. Descarga hoy la app Confenalco Quindío, tu caja en tu bolsillo. Bienvenidos a Proyectar AXN. Somos un medio de comunicación y publicidad que crea y desarrolla estrategias comerciales de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes, fortaleciendo así sus objetivos de mercado. Esto lo haremos a través del uso de una multiplataforma que involucra radio, prensa digital y redes sociales, para así lograr aumentar el reconocimiento de personas, empresas, productos y servicios. Bienvenidos a Café al Parque. Te invitamos a este hermoso lugar. Disfruta del Parque de la Vida y tómate una deliciosa taza de café en compañía de tu familia, de tus amigos. Disfruta de la naturaleza, relájate y pasa un momento único en este maravilloso lugar.
Café al Parque, una de las actividades más importantes para Oasis Quindío, donde sus huéspedes van a poder disfrutar de la cultura cafetera. Bienvenidos al Parque de la Vida, un lugar icónico para la cultura cafetera. Este hermoso lugar está lleno de naturaleza y de fauna característicos de la región. Está ubicado al norte de la ciudad de Armenia y está dentro de nuestros recorridos guiados con Oasis Quindío. Ven y disfruta de estos hermosos lugares en compañía de tu familia y de tus amigos. Es un maravilloso recorrido, aproximadamente de 30 minutos. Reserva ya y ven con Oasis Quindío a conocer toda esta hermosa cultura cafetera. Oasis Quindío, descubre el encanto del cada rincón, hay algo que amar, donde la brisa te llena de encanto y el aroma del café sin igual. Hago palmera desde yo te encontré, en el eje cafetero me enamoré, juntos miramos el atardecer, Oasis Quindío, un sueño por conocer, te esperamos. Mi Comercio es una aplicación web que te ayudará a administrar tu negocio de manera ágil y rápida. Todo con el fin de optimizar tu tiempo para que puedas incrementar tus ventas. Registra con solo 3 clics tus ventas diarias en este sistema POS y genera rápidamente el comprobante de venta para tu cliente. Consolida automáticamente la actividad de cada día en el cierre de caja. Consolida la información. Bueno, regresamos por acá nuevamente en este podcast donde estamos hablando acerca de la vida un poco, de los hábitos, vida saludable, hábitos saludables. Y adivinen qué tengo acá en mis manos, que está precisamente allí. Este es el libro El cáncer es una decisión de la mente. Ya está la segunda edición. Es la segunda edición. Corres un poquito para acá. ¿Sí? Ya, para poner la imagen. Ahora van a ver el libro, lo van a ver ahí el librito al lado derecho o al lado izquierdo de tu pantalla. El cáncer es una decisión de la mente. Es la segunda edición que me place muchísimo presentárselas y me place mucho mostrárselas porque es un libro que por muchos años me ha permitido caminar por muchos lugares, en muchas ciudades, muchos países, conectado con muchas personas. Y aquí en este libro cuento principalmente la historia de mi madre, cuento la historia del cáncer de mi mamá, de mi abuela, de mis tías y el de miles de pacientes que he podido ver durante muchísimos años de experiencia trabajando con personas graves de salud. El tema del podcast el día de hoy, quise invitar acá a mi hijo querido, a Santi Boy, porque hablamos de la vida saludable, de estilo de vida. Nosotros, en lo personal, él y yo, llevamos estilos de vida muy sanos, muy paralelos en ese sentido. Tristemente, este libro fue necesario escribirlo porque la mayoría de personas en el mundo no entienden cómo fue que se instauraron en sus mentes toda esa cantidad de programas que los lleva a vivir en muy malos hábitos. Desafortunadamente. Por ejemplo, descríbeme malos hábitos. Vamos a describir todos los malos hábitos que puedan haber y si tú al menos haces unos de ellos, calificas para leer este libro, calificas para entrar a alguno de mis cursos, calificas para entrar a una reprogramación de tu mente para que puedas escalar y mejorar en tu vida. A ver, ¿cuáles malos hábitos? Malos hábitos, lo que estamos hablando, alimentarse mal, alimentación. Mala alimentación. Mala alimentación. Sí, por eso, ¿comer qué? Comida chatarra, harinas, azúcares, exceso de sodio. arroz, Sí, que te lo pegues un poquito más para que eso. O hables un poquito más duro. Bueno, Sí. eso. ¿Qué otro? Entonces, el mal hábito de la mala alimentación. la quietud. El sedentarismo. Sí, la no hacer quietud. ejercicio, no hacer nada. Eso es una mierda, eso sí que es Malísimo. terrible. Porque miren, las células producen nuevas células y nosotros regeneramos genes por movimiento. La vida es movimiento de las proteínas.
Todo lo que se estanca se pudre. Tú pon en una poceta agua y déjala ahí quieta unos días a ver qué va a pasar. Primero se va a evaporar, pero luego va a empezar a oler feo, fétido, se empieza a pudrir. La vida tiene que estar en movimiento. Bueno, van dos. Mala alimentación, quietud, o sea, nada de Y si ejercicios. nos vamos a los pensamientos, la queja. Eso, ese sí que es terrible. Malísimo. Los malos hábitos mentales cognitivos, y de eso sí hay muchos que hablar. Por ejemplo, uno de esos, que yo tengo una conferencia que se llama las enfermedades de la actitud. Por ejemplo, la Total. queja es una, la otra, el enojo constante. El enojo, el Sí, el estrés. tomarse de manera personal todo. Ese es un El muy mal hábito. resentimiento sí que es peligroso. Ese sí que es terrible porque el resentimiento te lleva al otro. ¿Cuál? Al rencor. Al rencor. Y luego a la venganza. O sea, el resentimiento te lleva al rencor, a la venganza y a tres. Es que cuando una persona realmente está en resentimiento y en rencor no vive en paz, o sea, No, y no viviendo está en buena vibración, no está alineado Exacto. con la paz universal ni nada de eso. Bueno, pues sí, el mal hábito, consumo de licor, el licor, consumo de alcohol, consumo de tabaco. drogas. Sí. ese que es malísimo. Es fuertísimo. ¿Qué otro? Bueno, la negatividad hace parte de la enfermedad cognitiva, la enfermedad de la personalidad. La gente que es muy negativa, que desde que se despierta se están echando todos los males, no, que no salgo porque va a tronar y si va a tronar me va a caer en la cabeza y si me cae en la cabeza no me muero, entonces quedo con dolores en el cuerpo. Totalmente. Imagínate la gente que desde que se levanta se baña en mierda. Por ejemplo, un mal hábito, la verdad, discúlpenme, pero para eso se hizo la televisión. La televisión se hizo para entretener al idiota. Eso sí que es Y el peor de los hábitos es tú apenas te levantes, prender o la televisión o la radio a escuchar mierda. ¿Qué noticias? Ese es un muy mal hábito y mucha gente lo hace. Y yo se le digo mucho a mi papá, él se acuesta, duerme y se despierta escuchando noticias. Y yo, ay viejo, no, mano, te está jodiendo esa cabeza contagiándola de tanta Es- cochinada. de crecimiento y desarrollo. Pero gracias, porque me encanta, Paulita hermosa, es como el cuchillo. Depende del ¿Para enfoque. qué sirve el cuchillo? Yo el cuchillo lo puedo usar para cortar comida, hacer manualidades y cosas, o con él puedo agredir a una persona. ¿Ok? Entonces también siento que de una u otra forma todo lo que hay disponible para el hombre está disponible, sí, pero no me conviene todo de una u otra manera. Depende Y yo cómo lo siempre le digo a la uses. gente, sí, depende cómo tú uses las noticias. Yo siento, yo Axel Herrera, me hago cargo de lo que estoy diciendo, que las noticias no sirven para nada. Realmente, pues sí, que para informar, pero lo que están haciendo es estresando a las personas. Ese es un hábito terrible. Miren, yo tengo pacientes, y de hecho en la actualidad, pacientes que les digo, y son pacientes que viven con estrés crónico, con migrañas, dolores de cabeza, inflamación en el cuerpo, etcétera. Y yo le digo, tú tienes estrés crónico. Vamos a empezar a quitar todo lo que te hace daño. Y le digo yo, lo primero es, no veas más noticias. Y miren, las personas a la semana me dicen, uy, doc, sí. Dejé de escuchar noticias, dejé de escuchar al vecino chismoso, dejé de meterme en conversaciones, que es otro mal hábito, el chisme, el estar hablando pendejadas de otra persona, eso es otro mal hábito. Y mire que empecé a mejorar y ya no me estreso y ya no me está dando dolor de cabeza. Entonces, eso es un terrible mal hábito. A ver, el estoicismo. Sí, sí. Ah, pero ahí no estás viendo noticias, hermosa. Estás como exacto, como use las redes sociales, me encanta. Y hablando de estoicismo, yo soy estoico hace 35 años, me encanta. Es una forma mágica para tú proyectarte la vida, para entender un poco. Y de hecho, les recomiendo, ya que lo mencionó aquí mi productora, por favor, lean el estoicismo, lean a Marco Aurelio, lean a Sí, señor. Epicteto, que fue el principal, pues el más grande de todos los estoicos en la historia. ¿Tú lo has estado escuchando, sí o no? Yo lo he escuchado mucho, Claro, el y estoicismo. ahí enseñan muy buen estilo de vida. Miren, incluso yo no tengo realmente nada en contra de las doctrinas y de las religiones, aunque siempre he dicho que ellas han sido diseñadas
para confundir y para desunificar al ser humano, desconectarlo de una realidad. Sin embargo, yo nunca he escuchado una doctrina de esas que diga a una persona, vaya mate o vaya robe. Ellos enseñan buenos hábitos. Incluso, por eso digo, incluso las doctrinas, la Biblia, todos esos libros filosóficos enseñan buenos hábitos, enseñan estilo de vida, enseñan crecimiento y desarrollo personal. Pero bueno, sigamos con este tema y precisamente por eso les he querido comentar que ya está listo, ya estamos haciendo el lanzamiento del libro El cáncer es una decisión de la mente, a quien te invito para que lo leas, te dé la oportunidad de que aprendas de este manual. Es un libro que te recopila mucha información. Tengo información de muchísimos años, de más de 20 años de experiencia trabajando con pacientes con cánceres y más de 30 años trabajando con diferentes tipos de pacientes. Pero principalmente, ¿por qué unimos el concepto de lo que estoy ofreciendo ahora, que es mi libro, con el podcast de hoy? Porque tristemente el cáncer llega a la vida de las personas porque no saben aplicar estos buenos hábitos y conceptos de los que hemos hablado. Por ejemplo, revirtamos los malos hábitos. Ahora revirtámoslos. Entonces, tú conviérteme los malos hábitos en buenos hábitos, por favor, viejo Santi. Empezamos por la comida. Por la comida, entonces comenzamos con una buena alimentación, Exacto. una buena nutrición, que el cuerpo aproveche los nutrientes que le Habla más proveemos. duro. Que el cuerpo aprovecha los nutrientes que nosotros le proveemos de manera sana, que Sí, es muy importante. El ejercicio, el deporte, es muy importante para cada una de esas personas que, por ejemplo, tienen ese sedentarismo, es, que no practican ese deporte, que no tienen... claro. A ver, si tú te quieres salir realmente digamos, ese círculo vicioso, ese ciclo vicioso de enfermedad, porque en ese mundo es en el que estamos los seres humanos metidos, embullidos, y precisamente por eso generamos conciencia, mostrándole y enseñándole a las personas que si tú has comprado un mal programa, es decir, si tu papá y tu mamá te inyectaron en tu mente el programa de la enfermedad, de la escasez, de la pobreza, de la imbecilidad, del rencor, del egoísmo, no sé, de tantas cosas negativas que la gente acoge a sí mismos como un estilo de vida, y si tú notas que esas creencias, porque tiene que ver con creencias, que esas creencias que has instaurado en ti no están funcionando, pues debes de buscar cambiarlas. Entonces, como dijo Santi, hablamos ahora de los malos hábitos, de aquellos que llevan a una persona a no vivir de manera saludable, pero tenemos otros que precisamente del otro lado, de la orilla contraria, del otro lado de la moneda, pues sí nos llevan a una vida en propósito, en salud, en paz, en armonía. ¿Tú qué crees que debe hacer una persona para encontrar realmente esa homeostasis, o sea, ese equilibrio en su vida, de que pueda gozar más con esos buenos hábitos? Es como lo hablé ahora, es muy importante el equilibrio entre mente, Cuerpo y espíritu, ¿sí? Entonces, como lo estábamos hablando ahorita, el cuerpo, tener buenos hábitos de alimentación, Sí, tener buenos hábitos de deporte, de cuidarse pues el cuerpo, todo eso. Y lo que es la mente, sentirse uno merecedor de muchas cosas que tiene el universo para nosotros, pero ¿de qué manera? Cuando dejamos el estrés a un lado, cuando dejamos el enojo, cuando dejamos esos resentimientos, la queja, que la queja es algo que para muchos es muy difícil de dejar, sí, ¿sí? Porque porque la persona no está siendo responsable consigo mismo, está buscando el culpable. exacto, porque no está siendo responsable consigo mismo y porque aparte de eso vive en un mundo donde de pronto tiene muchas cosas que cumplir, ¿sí me entiendes? Que compromisos, que pagar cosas, que necesita, que tiene sus necesidades, entonces siempre está en esa constante queja. Pero lo que no se sabe es que para nosotros eliminar eso es comenzar a dejarla,
a sentirnos merecedores de todo lo que podemos poseer. Y como lo dije ahorita, la manifestación y la meditación son muy importantes para el ser humano, pero las personas lo desconocen mucho. Y podemos llamarle como a eso también tener más fe. O sea, ¿crees tú que la gente ha perdido la fe de que puede lograr, puede merecer, puede conseguir y por eso viven estresados, enfermos, con malos hábitos, etcétera? Precisamente eso iba también a decir, porque la gente pierde tanto la fe que pierde esa esperanza, como de decir, ya todo está perdido. ¿Se llenó ese ya o qué? El mío. Ah, está bien. De, Terrible. Esa pregunta es tan genial y tan culpable, o sea, hace culpable a tanta gente, pues realmente lo hace sentir así. Porque, y tienes toda la razón, y la persona que preguntó, una de las cosas que más hoy día están haciendo que tristemente los niños, jóvenes y esto se involucren tanto en las redes sociales es que el mismo papá les entrega un celular. Y yo me aculpo por eso y yo también soy parte de esos padres que yo, por ejemplo, a mi hija, María José, le he dado pues obviamente un celular para poderme comunicar con ella. Mi hija Isabela también tiene. Yo que estoy pues lejos de su educación, de estar con ellos, pues a mí sí me conviene que ellas tengan un celular y poder dialogar con ellas. Sin embargo, ¿cómo controlamos esa actividad? Que ese es el tema controlas el más uso? complejo, porque no es, o sea, es entender además, padres de familia, que sí podemos ayudarles a nuestros hijos con la modernidad. Y hablarlo tristemente, el celular es un mal necesario, se puede decir así. Y digo mal porque es que nos tiene tan pegados a él, o sea, nos tiene con la cabeza agachada, a todo el mundo tiene la cabeza agachada y ya la espalda encorvada de tanto estar mirando el celular. Es que no es la herramienta como tal, sino cuánto tiempo la utilizamos y cuánto tiempo permitimos a nuestros hijos que la utilicen. Es que es una cosa muy, muy compleja, porque sí realmente estamos muy intoxicados de eso y ese es uno de los hábitos más terribles que hoy no hemos sabido cómo controlar a los hijos, no hemos sabido. Hay niños que les quitan los celulares y empiezan a hacer el berrinche la más terrible pataleta. que ellos duermen con el celular. O sea, niños que tienen que dormir con el celular, eso es uno de los hábitos más terribles que hay, que se van acumulando a los viejos hábitos, a la mala alimentación, al no hacer ejercicio, al no saber respirar. Por ejemplo, el mal hábito de no saber respirar, el mal hábito de no meditar. ¿Por qué no nos enseñan a nosotros en el colegio o en la casa esa técnica de meditar? Miren, si ustedes, los voy a dejar con esta idea, ya casi vamos a cerrar, pero los voy a dejar con estas ideas importantes de cómo nosotros podemos encontrar equilibrio en nuestro cuerpo. Número 1, vamos a ir desde la primera que tú mencionaste, la excelente nutrición. Pero antes de eso, yo le digo a las personas, cuando tú te despiertas, ¿cómo activas tu frecuencia de vida? ¿Cómo haces que tu cuerpo se active y se ponga en modo propósito? Pues agradecer a Dios, al universo, por existir nuevamente. Ese también es un buen muy hábito importante. que lleva a las personas, o que hay muchas personas con muy malos hábitos que ni siquiera saben agradecer por su vida siquiera. No saben agradecer por el alimento que tienen, por las personas que tienen al lado, por el trabajo que tienen, por la ropa que visten, por la comida que los alimenta, por la vivienda donde duermen. Ese es un hábito que tenemos que nosotros incorporar, ser más agradecidos. Y después de ello, ¿cómo comenzamos el día? Pues nos vamos a alimentar. Y la primera alimentación de la cual yo soy consciente es la respiración, Santi, y amigos allá. El primer mejor buen hábito que tú debes incorporar a tu cuerpo es aprender a respirar correctamente. Lento, fuerte, intenso, pausado y luego liberándolo de esa misma manera. Ese es el primer alimento que el ser humano adquiere desde que nace. Después viene el otro alimento que vamos a desayunar. Entonces, ¿qué desayunamos? Ser consciente de lo que comemos. Después vamos al gimnasio. Entonces, ser consciente de que mínimo 5 veces a la semana, puedes descansar 2 y 5 veces a la semana, tener ese entrenamiento personalizado contigo mismo de fuerza, de intensidad, para brindarle al cuerpo mayor capacidad de oxigenación. El correcto descanso.
dormir bien. Dormir y descansar son dos cosas diferentes, pero aprender al buen hábito del descanso y al buen hábito del sueño. Que es muy importante. La meditación, el ir a la naturaleza, a descargar tu energía y soltarla cuando te sientes estresado, al evitar tomar las cosas de manera personal, como tú lo dijiste ahorita, de estar en ese conflicto constante con otros seres humanos. En todo caso, para tú encontrar bienestar y equilibrio en tu vida, debes ser muy consciente de si algo no estás haciendo bien y si mi vida no está fluyendo correctamente y si yo no estoy yendo hacia el lugar donde quiero y si mi salud no está por el camino que es, mis finanzas no corren de la manera que yo deseo, mis relaciones interpersonales no están funcionando y entonces mi relación intrapersonal, que es conmigo, tampoco está funcionando. Entonces, Santi, para terminar, ¿qué te gustaría como dejar como conclusión y contarle a la gente, a jóvenes como tú, brother, a quienes tú quieres influir y ser esa, valga la redundancia, esa influencia positiva? ¿Qué consejo les das a estos jóvenes que se están perdiendo, hermano? Que los padres no saben qué hacer con ellos. ¿Qué les puedes decir directamente a ellos? Realmente les puedo aconsejar que siempre encuentren ese propósito superior de de quién quiere ser realmente en esta vida, qué legado quiere dejar, y si lo que estoy siendo hoy está siendo consecuente con lo que quiero ser mañana. Eso es lo más importante, el Chimba. tener esas buenas decisiones, tomar buenas decisiones, aprender siempre de sus errores, porque muchas veces nos equivocamos, pero es ahí cuando nos forjamos como hombres y es ahí cuando aprendemos. Lo más importante también es agradecer siempre por la vida, por lo que tenemos, tratar bien a las personas de nuestro núcleo familiar, que es muy importante, Total, amar a un padre, total, a la madre, total. y siempre tener esa comunicación con ellos, de Correcto. pronto nunca tener esos resentimientos para que así mismo puedan fluir en la vida, porque no se les olvide que cuando uno tiene resentimientos con su padre o con su madre no fluyes y el dinero no fluye. Sí, una de las cosas, y ya para terminar, y qué bueno que lo dices, uno de los tips que yo te quiero dejar para que lo tengas en cuenta, si en tu vida la economía no está fluyendo, debes de tomar estas reflexiones y pensar en dos cosas importantes. Número uno, ¿qué dolor, qué resentimiento estás acumulando dentro de ti mismo hacia qué personas? Y aprende a soltarlo y a liberarlo. Y, muy importante, si tú no estás teniendo una relación de amor, de paz con tu mamá principalmente, Sí, señor. honra a padre y madre. Eso es demasiado clave, importante para que tu vida fluya hacia donde tú quieres vivir. Ese es uno de los terribles hábitos que hoy día los jóvenes están teniendo. Ese irrespeto que tienen por los padres, esa falta de valor Increíble, pero y de honor que tienen para ellos. Entonces, pues los dejamos con eso, con ese consejo, esa idea de Santi, que por favor tengamos más conciencia de ser más respetuosos con nuestra propia vida, con nuestro entorno, las personas que nos rodean, nuestros padres principalmente, hermanos, abuelos, familiares, amarlos, respetarlos y entenderlos. Y a nuestro prójimo, las personas que están al lado nuestro, respetar su opinión, respetar sus creencias. Y cuando tú ves que hay algo que te está incomodando de él o de ella, lo único que tienes que hacer es simplemente respirar y no tomarlo de manera personal. Cambia tus hábitos alimenticios, comienza a hacer más ejercicio, aprende a respirar correctamente, aprende a descansar, a dormir y toma meditaciones profundas durante todo el día. 1 minuto, 2 minutos, 3, 5 minutos, que tú hagas una pausa activa en tu vida, desconectes la mente de tanto bullicio y hagas el esfuerzo de ponerte en silencio. Te vas a dar cuenta cómo tu vida, tu salud mejoran. Santi, gracias, bro. Gracias por Santi, esa. por este espacio y bueno, a todos muchas gracias por este espacio y otra cosita que les quiero dejar ahí es siempre tengan esa disciplina, esa determinación, ese enfoque por todo lo que quieren lograr y si lo quieren de corazón y con intención, de seguro que así será. Así es. Bueno, yo me despido. No es más por el momento. Una nueva edición de Ser Integral el día de hoy. Buenos hábitos, vida saludable, buenos pensamientos y buenas acciones. Yo me despido. Soy el Dr. Herrera. Chao, chao. Bye.